Ahora sí. Buenos días, compañeras. Bienvenidas al seminario en línea sobre autocuidado y bienestar colectivo. Quiero darle la bienvenida a Ana y a Charo, que serán nuestras anfitrionas el día de hoy. Hola, chicas. Gusto verlas y bienvenidas y bienvenidos a quienes nos están acompañando esta mañana. Ya tuvimos hoy una primera versión de este webinar en inglés con creo que alrededor de 80 participantes y ha sido un éxito según nos cuentan mis compañeras en AWID. Y voy a ser breve para así le puedo dar la palabra a Charo y a Ana. Queríamos un poco comentarles en qué tipo de proyectos se enmarca este seminario. Como saben, el 13º Foro de AWID está próximo a realizarse en Salvador entre el 8 y el 11 de septiembre. Y como parte de ese proceso, en el programa de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, hemos venido trabajando uno de los pilares de un área específica que tendremos para defensoras y activistas, y uno de esos pilares es el tema de autocuidado y bienestar colectivo para la sostenibilidad de nuestros movimientos. Hemos venido trabajando con un grupo de asesoras de distintas regiones del mundo para conceptualizar esta área de autocuidado y bienestar colectivo en el foro, y este seminario se enmarca dentro de las actividades preparatorias para llegar a ese momento con inquietudes, preguntas, reflexiones sobre este tema que podamos llevar al foro y volver luego con comentarios, nuevas preguntas, cuestionamientos, planteos sobre este tema. Así que estamos muy emocionadas porque ha sido un largo proceso para llegar aquí. También quiero decir que Charo está participando aquí con nosotras gracias a que también el Foro de Feminismos Negros que se está organizando previo al foro de AWID ha traído este tema del bienestar y del autocuidado como un pilar importante en la construcción de nuestras luchas y los movimientos, y así que le damos la bienvenida a esta coauspicio a las compañeras del Foro de Feministas Negros que tendrá lugar también en Bahía. Muy contenta de estar contigo, Charo, nuevamente. Así que voy a explicar un poquito la dinámica de cómo vamos a trabajar en la próxima hora, y es que vamos a poner las preguntas que estamos poniendo para la discusión virtual en los próximos días en esta pantalla, y Ana y Charo nos van a realizar un encuadre de la discusión con base en los temas que estamos planteando, y vamos a pedir que nos den sus reacciones, experiencias, que nos compartan en base a las preguntas que estamos planteando. Luego también podemos explorar si hay algo que nos falta, ¿no? ¿Qué estamos perdiendo de vista o en base a sus vivencias, experiencias, qué agregarían a estos cuestionamientos que nos estamos haciendo? Y luego pues cerraríamos y las invitaríamos a que sigan participando además en la discusión a nivel escrito y virtual durante los próximos días. También me olvidaba porque no soy una persona de Twitter, pero bueno, si quieren tuitear la charla pueden hacerlo con el hashtag hablando de bienestar y haciéndolo referencia al Twitter de AWID en español, que es @AWID_ES. Y luego las preguntas, como somos por ahora poquitas, yo creo que alrededor de unos 5 o 10 minutos la gente se pueda ir sumando también. Pueden levantar su mano cuando sea el momento, la manito que ven ahí en su display del webinar, cuando quieran hablar, o si no, enviarnos preguntas en el chat de preguntas, y las iremos recolectando a medida de que pase la hora. Yo le quiero dar la palabra a Charo y a Ana, y agradecerles nuevamente por estar aquí presentes. Voy a dar unas breves palabras de quiénes son Charo. Como les dije, Charo es una defensora de derechos humanos afrocolombianas que tiene más de 20 años de experiencia en el activismo a nivel nacional e internacional, y ha trabajado en la defensa de los derechos humanos colectivos, de las comunidades afrodescendientes y de las mujeres negras y afrodescendientes, particularmente en el derecho a ser diferente. Ana
Es fundadora y parte de la Dirección Colegiada de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca. Consorcio es miembro fundadora de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, con la cual compartimos esta alianza con EIWI, y también es la coordinadora de estrategia de autocuidado en la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, y la nueva flamante coordinadora de la Casa de Autocuidado y Sanación La Serena en Oaxaca, que estamos muy felices de estar próximas a inaugurar, y con la que todas esperamos llegar en algún momento a disfrutar de esa casa. Así que nada más les doy la palabra, compañeras, y muchas gracias por este tiempo. Pues gracias. Charo, ¿quieres comenzar o comienzo? Bueno, déjame sí, yo puedo comenzar y luego tú entras, creo. Bueno, bienvenidas todas las que nos están acompañando en esta conversación sobre autocuidado. Como decía Verónica, pues yo he estado participando en la organización dentro del gran foro feminista de AWID, del Foro de Mujeres Negras Feministas. Y sí hemos conversado bastante allí con respecto al tema del autocuidado, porque es una de las cosas que más nos preocupan. Hemos conversado bastante sobre cómo estamos, bueno, una práctica que tenemos cuando empezamos nuestras reuniones de coordinación y preparación de este evento, es mirar cómo está cada quien, ¿no? Antes de entrar a decir cuáles son los temas, siempre tratamos de mirar cómo está cada una de nosotras, cómo ha estado durante el día, cómo ha estado, cómo se siente. Y eso como práctica que algunas de nosotras también tenemos dentro de nuestras propias organizaciones, nos ha llevado a pensar más en el contexto del foro, en cómo empezamos a conversar sobre este tema de autocuidarse entre nosotras mismas y con las compañeras, las mujeres que van a estar participando. Porque tenemos la tendencia de cuidar, pero tenemos poca tendencia a cuidar de nosotras mismas. Y un principio que, por ejemplo, yo manejo es difícil a veces dar cuando uno no tiene, ¿no? Entonces yo estoy demasiado cansada, demasiado agobiada por todo lo que hay que hacer, tengo preocupaciones, tengo cosas y saco lo mejor de mí para dar, pero hay alguna parte de mí que no está completamente, digamos, no voy a decir sana, pero que no se siente totalmente bien, y eso se puede reflejar en un momento dado cuando trato de dar a las otras. Es como un principio, entonces creo que este tema es muy, muy importante. Yo espero que podamos compartir bastante, particularmente con la enorme experiencia que tiene Ana María. Estoy muy feliz que está aquí con nosotras. Muchas gracias. Pues gracias, yo también estoy muy feliz, compañeras. Quiero decirles que no soy objetiva. Este tema tiene años que es mi pasión de vida. Y yo creo que es mi pasión de vida porque me he preguntado cosas a mí misma de cómo he realizado mi práctica de activismo y de defensa de los derechos humanos, donde he tenido crisis de agotamiento, de desgaste, de pronto sentir desesperanza ante los contextos tan violentos que cotidianamente estamos viviendo, cuando acompañamos a otras mujeres o cuando somos víctimas también de que esta violencia nos alcance de manera directa. Todo eso junto, y también digo que no soy objetiva porque yo me vivo no como una especialista o como una experta que luego dicen que cuando alguien está ahondando en un tema se vuelve experta, y en realidad en primera instancia soy participante con ustedes y con muchas otras mujeres de una reflexión y de un reto para transformar las formas en las que damos y las que recibimos de este mundo. Me he querido sentir sujeta de derecho y no solo promover los derechos de otras. Y me parece que este debate del autocuidado está cobrando importancia en el mundo. Yo estoy siguiendo el Facebook, yo tampoco le entiendo casi nada al Twitter,
pero sí al Facebook, y me he dado cuenta que cada vez más hay reflexiones, documentos, iniciativas de muchos lados, de muchas partes del mundo que están promoviendo espacios dentro de los talleres, dentro de los foros, como en el caso de EIWIT, en el caso del foro de Estambul, que fue en el 2012 y que abrió toda un área permanente sobre el bienestar y el autocuidado, y al que asistieron, que tuvo mucho éxito, y al que asistieron muchísimas defensoras, activistas, personas que estuvieron en ese foro. Los enfoques varían, sin duda, y yo creo que un eje transversal que yo creo que, aunque sean enfoques distintos, es que necesitamos ir transformando los mandatos de género. Esta sociedad patriarcal, capitalista, extractiva, que nos quiere condenar a la marginación, nos ha centrado una función en el cuidado para los otros y las otras, a costa de nuestro propio bienestar y cuidado. Creo que un reto es recuperar para sí y para transformar este mundo de manera más equilibrada. Queremos construir mundos más justos, y en esa búsqueda de la justicia nuestros movimientos tenemos que buscar que sean de largo plazo, movimientos sostenibles, y cuando nos enfrentamos a estrés permanente y a traumas que no los podemos solucionar colectivamente, peligran nuestros movimientos. Creo que otro tema muy importante es cómo empoderarnos, porque el tema de cuidarnos no solamente es para que no desfallezcamos ante la violencia, sino cómo recuperamos la autonomía, el liderazgo, cómo podemos proyectar un mensaje de vida cuando estamos tan agotadas. Es realmente un reto. Construir el poder colectivo forma parte de esto. Y finalmente quiero en este momento decir que hemos construido con muchas, que el autocuidado, el bienestar, el cuidado colectivo forma parte de una estrategia política, no solo para enfrentar los contextos, sino para aumentar la protección integral y el bienestar de quienes estamos en esta transformación. Con esta discusión en línea, previa y durante el foro y fuera del foro, queremos enriquecer este debate. Sabemos que muchas ya están haciendo cosas para ello, y que esta construcción sea como un tejido de una red que nos vaya unificando en pos de la justicia, el bienestar y el amor por la vida, que eso es por lo que estamos luchando. Gracias, Ana y Charo. Hoy justo leía en un manual nuevo que nos llegó sobre autocuidado también, que el autocuidado era el viaje de una vida, ¿no? Entonces, nosotros decimos que las travesías, exacto, tenemos el autocuidado, y el cuidado es como las travesías para pensar y actuar, ¿no? Porque a veces la marea está alta, a veces tenemos calma, a veces chocamos con una gran roca, y cómo desencallar el barco cuando nos sentimos allí estancadas, ¿no? Y juntas, ¿cómo transitamos este viaje para llegar a buen puerto? Gracias, querida. Si quieren, les parecen, podemos pasar a ver las preguntas que estamos planteando. Ahora vamos a pasar en la lámina, y les dejo otra vez la palabra para ver si las compañeras quieren reaccionar del otro lado. No veo acá las preguntas. ¿Están puestas? Ah, ya. Les voy a poner, pero ¿sabemos cuántas compañeras tenemos en este momento en el chat? $12 asistentes está marcado. Ok. Quizás solo para animarles, Sí. estas 4 preguntas recogen de alguna manera como varios ámbitos de preocupación y de ocupación en estas reflexiones. Una de ellas, la primera, tiene que ver con muchas
hacemos cosas para cuidarnos, si no, no estaríamos aquí. Digamos, partamos de eso, tenemos sabiduría propia y colectiva, hay que rescatarlo, sistematizarlo. Entonces, toda la primera parte se refiere a cómo alimentamos con prácticas de cuidado, de bienestar, de espiritualidad, de justicia, este gran tema para sentirnos bien, y cómo podemos cuidarnos de nosotras mismas y frente a las situaciones de crisis y de conflicto. También cómo compartimos rituales, cómo rescatamos muchas de nuestras culturas ancestrales, nos han ofrecido enseñanzas, cómo seguimos de generación en generación rescatando esta gran sabiduría de nuestras prácticas, qué cosas queremos saber y aprender, cómo transmitir estas enseñanzas, cómo curarnos con las distintas medicinas naturales, como las distintas terapéuticas. Y las dos preguntas siguientes que a mí me empujan mucho como a debatir, sobre todo es qué hacer frente a la resistencia que tenemos todavía nosotras mismas en los movimientos para ubicar el cuidado, el autocuidado, no como una moda, no como algo colateral, sino en nuestras prácticas colectivas, cómo lo hacemos un hábito en las organizaciones y qué retos estamos teniendo para construir estos procesos más sostenidos. También en el tema de cómo ir generando un debate con los donantes, por ejemplo, ¿no? Con los donantes, con los mismos gobiernos que tienen de pronto ciertas leyes o protocolos de protección a las activistas y que no contemplan acciones o inversiones para el bienestar de quienes promovemos estos movimientos sociales. Son algunas de las aristas de estas preguntas y nos gustaría mucho que todas quienes están hoy pudieran dar su palabra y alimentar este debate. Y estoy viendo que tenemos realmente 6 participantes, entonces tal vez cuando intervienen nos puedes contar su nombre y por lo menos dónde están localizadas, si quieren compartir eso con nosotras. O también pueden enviar si no quieren hablar, pueden enviar sus preguntas a Aida de Guatemala. ¿Nos está Ahí en diciendo? el chat. Sí. Hola Aida, bienvenida. Okay. Aida nos comparte que tiene 34 años, dice que se está iniciando en el feminismo todavía y creciendo mucho desde la experiencia de tantas mujeres. Bienvenida. Aida, ¿y tú cómo le haces? ¿Tú cómo miras este tema como algo que te ha llamado a integrarte a este diálogo? No alcanzo yo a escuchar, ¿está hablando? No. Creo que está escribiendo. ¿Y dónde vemos lo que ella escribió? Creo que es un camino largo de ir entendiendo que tengo el poder de ir sanándome. Saber que puedo procurarme lo que me beneficia. Así llegué al feminismo. En la parte de donde dice preguntas, si le dan clic en la flecha, ahí pueden ver lo que está escribiendo Aida. No lo tengo. No, yo no lo puedo mirar. Debajo de cámara web. Sí, no, yo lo miro, pero no muestra lo que... Bueno, muestra lo que ella está escribiendo. ¿Y si hablo me escucha? Es que estaba Mejor, sí. Perfecto.
Hola, Ida, No podía hablar bienvenida. antes. Hola. Hola. Estábamos tratando de sacarles el silencio para que pudieran hablar Qué bueno. mejor. Es que no me Quería había dado cuenta, automáticamente te lo pone en mute. Entonces Sí, yo es hablaba y no que me escuchaban hasta que entendí sí, que, cuando son muchas personas tratamos de que nada más usen claro, el chat porque si no se complica, pero hoy somos poquitas, así que podamos hacer algo un poco más qué cercano y bien, bueno, sí, bienvenida. gracias. Creo que Ana Pues te ya, preguntaba cómo habías llegado a, pues, a entender o a llegar a este camino del feminismo y de cómo cuidarnos. Y sí, nos yo creo que decías que había sido un largo camino. todavía lo estoy explorando, digamos. Creo que Ujú. ha sido como parte de, bueno, de ir creciendo y de ir entendiendo que uno va tomando responsabilidad sobre su vida y que uno tiene las herramientas para, eh, pues a la medida de lo posible, ir conduciendo la vida en el contexto en el que uno mejor desearía. Y eso lo fui entendiendo con los años y así fui entendiendo que eso pasaba por comprender que soy mujer y que eh, pues eso tiene consideraciones de mi cuerpo, de mi salud y que también tiene consideraciones hacia cómo me relaciono con el mundo. Entonces así fue como he ido, yo creo que llevo muchos años de estar poniendo esto en el centro de mi atención como algo que es importante en mi vida. Oye, ¿y lo estás trabajando? ¿Tú lo compartes con los grupos con los que trabajas? ¿Cuál es la reacción que miras? Em, o igual, ¿cuáles son las afectaciones que miras que, que genera estos contextos? Bueno, en Guatemala, ¿qué decir, no? Todo el tiempo estamos mirando que hay contextos no favorables ni para los derechos de las mujeres y que quienes están enfrentando o trabajando estos procesos, pues se ven afectadas, ¿no? Hay por ahí un autor que plantea que no hay ningún ser humano tiene la capacidad de estar inmune a estas afectaciones cuando estás acompañando a personas o cuando estás viviendo en un contexto de violencia acumulada, como en nuestros países en la región, ¿no? Eh, donde han habido dictaduras, desapariciones, donde convergemos cotidianamente con el dolor humano. Sí, Guatemala es un país complicado en muchos sentidos y ser mujer no lo hace más fácil. Eh, Hay muchísimo trabajo, pero también hay muchísimas dificultades porque es complicado llevar, digamos, las posibilidades a mujeres que están tan alejadas de oportunidades, de todo, bueno, de comunidades en general que están muy alejadas de todo. Y luego también, digamos, es un país que no ha enfrentado su pasado, 36 años de guerra, un país súper militarizado con todo lo que implica eh, la cultura de la violencia, la cultura de las armas, la cultura del poder, bueno, que se suma con el racismo y demás, así que sí, digamos, es un país bastante complicado, pero bueno, de eso se trata, aquí estamos. Creo que Denis pidió Sí, la palabra. y estaba contestándole que Denise, bienvenida también. Denise es una feminista joven. Dice que también se está iniciando en el feminismo y que le gustaría saber cómo ustedes empezaron en el feminismo, cómo Ana y Charo incursionaron en este camino de vida. Y nos comenta que el activismo le apasiona, pero ya he llegado a cuestionarme entre mi trabajo y el activismo, entonces le gustaría conocer más de sus procesos. Gracias, Denise, y bienvenida también. Y es de Ecuador, Denise. Gracias, Denise. Charo, ¿quieres compartirme? Tú empiezas si quieres. Sí.
Fíjate, Denise y compañeras que están ahí, perdón, pero no las logro mirar, pero bueno, chistoso porque yo me inicié en el feminismo hace muchos, muchos años, en unos grupos que le llamaban en ese entonces grupos de autoconciencia, grupos de autoapoyo. Y la finalidad de estos grupos era justamente hablar, o sea, nos juntábamos un número, pues no éramos tantas, 10, 12 mujeres, que hablábamos de nuestra vida, de nuestra salud o la falta de salud. Recuerdo que allí aprendí a mirar el cuello de mi útero en un ejercicio de autoexamen que nos enseñó una compañera de República Dominicana en un taller de autoconocimiento, y allí me cambió la vida. O sea, sentir que yo podía tocar mi cuerpo, que yo podía intervenir en los procesos de mi salud y los procesos de mi recuperación. Entender un poco que no tenía que dejarle todo el poder al poder médico, que por cierto es muy patriarcal y no reconocen tus propios saberes. Fueron cosas que para mí fueron importantes. Yo me inicié en el campo de la salud de las mujeres y entonces pues esos grupos de autoconocimiento y autoconciencia fueron muy determinantes para que yo me sintiera atrapada. Enfrentaba también el dilema de la maternidad o no. Tenía 25 años, venía de un trauma de un padre ausente y no sabía cómo este trauma me iba a impactar en la relación con los hombres, y fui comprendiendo también. Después también me enfrenté al dilema de enamorarme de una mujer, siendo yo heterosexual, digamos con la etiqueta de heterosexual, y cómo de pronto se me movió el tapete del piso y yo no comprendía, y bueno, todos estos temas que pueden ser muy en la sociedad muy condenables o que no se hablan. Para mí fue como abrir un mundo, el mundo del feminismo. Y entonces me permitió entrar a explorar mis propias necesidades, mis dilemas, sentirme acompañada, formamos colectivos. Yo fui parte de la formación de una organización civil, Salud Integral para la Mujer, donde duré 14 años trabajando, y muchos de estos procesos que no se llamaban tan así autocuidado, sanación, bienestar, sino de otras maneras, pero que yo me doy cuenta que a mis 54 años, después de casi 30 de militar en el feminismo, regreso al origen. Y el origen para mí tiene que ver con esto, con cómo mirarme también hacia adentro, no solo desbocarme hacia el afuera, sino cómo yo formo de ese bienestar y de ese nuevo mundo que quiero construir. Entonces, bueno, es un poco también resistir resistir y no sucumbir ante la desesperanza. Ese es un tema grande que hoy por hoy siento que lo trabajamos y que nos lo encontramos todo el tiempo. Y la desesperanza se hace más grande cuando uno se siente más agotada, cuando no siente que su inspiración está presente. Y en estos tiempos de tanta emergencia, y donde la computadora y el Face y todo te demanda tanto de que estés alerta aquí al mismo tiempo, se pierde el enfoque y la concentración. Eso es algo con lo que estoy trabajando, ¿no? Cómo concentrarnos en hacer cosas menos expansivas y más profundas. Creo que ese es un tema fuerte dentro del bienestar. Nos agotamos la mente, ¿no? Entonces, pues no sé, algunas ideas sobre esto, ¿no? Qué lindo. Bueno, yo en realidad siempre digo y me he pensado como una feminista desde muy niña, porque bueno, en parte mi solidaridad, digamos, y
y mi comprensión de las opresiones de las mujeres empezó pues con las mujeres alrededor de mi casa. Yo me crié en una casa llena de mujeres, donde uno podría decir, bueno, las mujeres dominan el ambiente porque éramos muchas, ¿no? Y menos hombres. Sin embargo, uno podía ver como las diferencias, ¿no? Mujeres que trabajaban muchísimo y no tenían como el reconocimiento de todo ese trabajo que hacían en la casa desde muy temprano en la mañana hasta muy, muy tarde en la noche. Y yo empecé como a sentir que allí no había algo correcto y digamos que a encontrarme y pues no solidarizarme, más bien ser como empática, tener empatía hacia esas mujeres, mi mamá, mi abuela, mis tías abuelas, mis primas, que eran todas mayores que yo y que tenían que hacer tantas cosas y que tenían como muchas limitaciones también. Entonces, desde allí yo creo que empecé a mirar y a cuestionar un poco ese tema de la eh, esa cuestión de las mujeres estar siempre en un lugar un poco menos reconocido, poco menos valorado, menos comprendido, ¿no? Y bueno, ya en el camino, en mi trabajo organizativo, yo soy trabajadora social y empecé a hacer trabajo comunitario y a partir de allí empecé a encontrarme con mujeres que empezaron a ayudarme a educarme ya de una manera más consciente dentro del feminismo. Y a partir de, pues yo empecé trabajando con mujeres y entre nosotras desde muy temprano, eh, fundamentalmente con mujeres negras mirándonos no solo desde el hecho de ser mujeres, sino también desde el hecho de ser mujeres negras, que era otro elemento allí y otra connotación para mirarnos, para como mirar hacia adentro. Hacíamos un trabajo inicialmente de reconocimiento, de ese reconocimiento desde esa identidad también étnica, también racial y desde todos los elementos y pues de discriminación racial que existen contra nosotras. Y a partir de allí me fui, digamos, como adentrando en esa comprensión y en esa militancia del feminismo. Luego conocí a toda la ideología y el posicionamiento de las feministas negras, afroamericanas, y poco a poco me he ido metiendo más en todo el tema del feminismo negro y sobre todo de un pensamiento más latinoamericano y del Caribe desde una perspectiva también antirracista y decolonial. Entonces, bueno, eso para no alargar y darles a ustedes también un poco más de tiempo, es como un poco mi base. Eh, yo tengo un aprendizaje muy importante también con mi compañero y hombres feministas. Porque, digamos, lo llamo un aprendizaje porque nosotras, sobre todo desde las mujeres negras, yo no sé, por ejemplo, en el campo de las indígenas, pero sobre todo desde nosotras, hay una resistencia bastante fuerte al feminismo porque se entiende como una pelea entre hombres y mujeres, o como una confrontación o como una lucha. Y nosotras tenemos como principio, digamos que nuestra relación es de debe ser armónica y es más de complementariedad que de confrontación o de antagonismo. Y entonces ha sido todo un ejercicio, digamos, con las mujeres, mis compañeras, mis amigas, y las mujeres con las que trabajo, de acercarnos al feminismo de una manera diferente y poderlo entender, no como esa confrontación con el otro, con el compañero, sino más bien como un elemento que nos une en un punto que es muy importante y es el punto de la opresión, el punto de las injusticias, el punto de la discriminación. Entonces, tener un compañero que puede, digamos, dar cuenta desde ese otro lado ha sido importante, pero también ha sido un aprendizaje, ¿no? Para él y para mí.
un aprendizaje en términos de ese diálogo entre nosotros desde el feminismo y esa convivencia desde el feminismo. Eso ha sido interesante. Yo veo aquí manitos de Nayeli y creo que vi a alguien más, Olga Nais, tal vez que quería. Entonces no quiero alargar mucho más, tal vez hay más preguntas y más oportunidades luego para que podamos avanzar también con ellas y que ustedes nos cuenten también su propia experiencia y sobre todo que podamos profundizar un poquito más en cómo nos estamos cuidando y qué necesitamos hacer para cuidarnos. Y ojalá y que puedan hablar. Ay, qué bonita pues, conocer tu historia, Charo. Que puedan hablar, usar la palabra. Yo no estoy pudiendo mirar, pero mirar... sí, entiendo que ahora pueden hablar las compañeras. Nayeli, ¿quieres hablar? Hola. Hola, bienvenida. Bienvenida. Hola, ¿qué tal a todas? Pues Hola. yo un poquito tratando ¿Dónde de... vienes, Nayeli? Bueno, yo estoy en Oaxaca, trabajo en consorcio también, pero sumar a escuchar pues las diversas experiencias que hay, ¿no? Y un poquito tratando como de responder algunas de las preguntas, sobre todo las dos últimas que planteaba Ana como pues sí, como muy importantes para el debate. Yo creo que también el tema del autocuidado pasa por muchas y muy distintas negociaciones en distintos sentidos y con distintas personas, ¿no? De inicio, con una misma, porque yo creo que el activismo para muchas de nosotras puede ser una pasión con la que hay que negociar también para podernos autocuidar, ¿no? Porque si no podemos ir como esta pasión puede seguir creciendo, 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 y de pronto es difícil ver los límites, digamos, ¿no? Entonces creo que desde ahí tenemos que negociar con nuestras propias pasiones, con nuestras familias, con nuestros compañeros también, o compañeras, para poder generar, pues sí, como ambientes, como relaciones, como tiempos también, que nos permitan autocuidarnos. Por otra parte, creo que también tenemos que negociar con las propias organizaciones a las que pertenecemos, porque muchas veces estas organizaciones tienen recursos de proyectos que hay que sacar o que pueden ser a muy corto tiempo y que nos implica también una dinámica de trabajo que puede ser de mucho acelere, y en esos proyectos no hay recursos destinados para el autocuidado, ¿no? Entonces creo que negociar, discutir sobre este tema es muy importante, pero además también sí, es necesario cuando muchas de las personas que estamos haciendo, que estamos en activismo, lo hacen de una manera voluntaria, ¿no? Entonces, por supuesto, el tema del autocuidado no pasa solo por un tema de recursos, pero sí creo que hay que tenerlos presentes, que en algunas circunstancias pueden ser necesarios para generar dentro de las organizaciones condiciones para las personas que a lo mejor no están pudiendo obtener esos recursos por otras partes para poderse, pues sí, como generar autocuidado, y que al contrario tienen que tener 2 o 3 trabajos extras para poder llevar a cabo esta pasión que es el activismo o es la lucha por causas más justas, ¿no? Y por otra parte, pues creo que implica también una fuerte negociación con las financiadoras. Son discusiones, creo, que hay que dar de que este tema pues es un tema importante, por lo que decía Ana hace un momento, ¿no? Para ser nosotras también sujetas de los derechos que pedimos para las otras, y pues nada, eso quería poner sobre la mesa, además de que creo que en el tema del autocuidado también se puede ver mucho la importancia de la diversidad, y creo que también es un reto cómo validamos todo este tema de la diversidad en las distintas formas que puede haber de autocuidarnos también, ¿no? Porque a lo mejor
para mí tomar un café o fumar un cigarro, digamos, no puede estar tan chido, pero hay compañeras para las que que es lo que ellas necesitan. ¿Cuál es el límite? Pasa otra vez por la negociación que puedan tener con ellas mismas y por el autoconocimiento también, ¿no? Eso, gracias. Qué gusto que estés aquí, Nayo. Nayeli es una compañera de, efectivamente, consorcio, pero no así nada más. Somos 17 en consorcio, pero ella es la coordinadora del grupo de autocuidado de la Red Nacional de Defensoras en México. Y Nayeli es una joven muy talentosa y con una visión muy crítica también de las dinámicas organizacionales, que creo que es un tema allí que en los colectivos necesitamos estar cuidando que haya espacios, no solamente para acciones colectivas de cuidar, sino también para debatir un tema que ahorita trajo Nayeli que quería reaccionar. Nosotras acompañamos procesos para fortalecer las medidas de autocuidado en las organizaciones. Entonces, hemos ido con varias organizaciones o colectivos que ya miran como una necesidad ir tanto fortaleciendo las ideas como haciendo algunas acciones. Y a veces nos dicen que estando con los donantes no apoyan esas cosas. Por ejemplo, no apoyan una salida, estoy poniendo un ejemplo, una salida del colectivo hacia el campo o hacia un lugar donde puedan convivir el grupo de trabajo, que para nosotras eso es fundamental, porque si tú generas bienestar y conectividad entre el grupo, pues puede haber mejores equipos fortalecidos. Y nosotras les hemos preguntado a veces a las organizaciones, oigan, pero ustedes lo han planteado con las financiadoras o con las fundaciones, y a veces nos han dicho que no. O sea que ni siquiera lo miran como una posibilidad. O el tema de la seguridad social. La seguridad social, entendido como el paquete de bienestar de servicio médico, derecho a la vivienda, un fondo de vivienda, o sea, como cualquier trabajador en los países tiene derecho. Y nosotras nos morimos en la raya cuando estamos defendiendo a una trabajadora o a un grupo de trabajadoras que le han violado sus derechos laborales. Pero muchas veces no los miramos para nosotras. Entonces, creo que hay un debate con las fundaciones de cooperación y al mismo tiempo al interior hay un debate de lo que es importante sentirnos sujetas de derecho para pedir, para tratar, como dice Nayeli, de negociar el máximo posible. Nosotras tenemos la experiencia, llevamos como varios años, como 12 años en consorcio, y no todo el tiempo tuvimos seguridad social, o ahora ya tenemos algún financiamiento que nos permite cubrir, por ejemplo, la contención emocional del equipo, donde una vez al mes una persona externa va a trabajar con todo el equipo. Eso antes no lo teníamos y ha sido a partir de la reflexión interna y también pues de la negociación, ¿no? Entonces, bueno, eso. Gracias, Ana. Charo, ¿quieres agregar algo? ¿Alguna de las compañeras quiere opinar sobre alguna de las preguntas, retomar alguno de los puntos? Sí, sería bueno si las compañeras quieren retomar algunos de los puntos, pero tal vez para ayudar un poquito, yo diría, tengo dos punticos más bien como preguntas para volver a las compañeras presentes. Uno es que me parece que era Denis que hablaba de que se está cuestionando entre su trabajo y el activismo. Me parece interesante mirar un poquito más de eso. Y lo otro es, tal vez si miramos qué es lo que en el trabajo cotidiano, en lo que estamos haciendo,
nos afecta más, ¿cierto? ¿Qué es lo que sentimos que es lo que más nos afecta, lo que más nos causa como el estrés, la inconformidad? ¿Y cómo estamos atendiendo eso? Eso podría ser como otra parte para retomar un poco la conversación sobre las preguntas que tenemos. Tan tímidas las mujeres. Es que no es fácil estos Ahí, nuevos mecanismos, ¿no? No sé si ayudaría tal vez Denise Ana. quiere hablar. Ahí veo a Denise que Oh, levanta su Denis manito. pidió la palabra. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, Sí, adelante. hola. Hola, buenas tardes, qué gusto poder compartir con ustedes. Sí, verás, como me mencionaba Verónica, soy joven y estoy iniciándome en el activismo y en el feminismo. Entonces ha llegado el momento en el que cuestiono bueno, o sea, hago activismo que es 100% voluntario en la organización en la cual estoy o falta mi trabajo, ¿no? Ya me ha tocado esa situación y fue algo súper complicado, entonces, y me tocó echar ahí una mentira que me toca sostener por varios tiempos. Y es como que conocer más bien ustedes qué es lo que han realizado, qué es lo que han hecho, hasta cierto punto, cuál es el sacrificio o la entrega total que le han hecho al activismo, o cuál es el medio o el mecanismo que ustedes han utilizado para eh, entregarse 100% al activismo y que de esta manera también sea como que recompensado económicamente, porque yo podría vivir 100% de voluntario, pero hay un sustento económico tal vez en casa. Ujú, ujú. Gracias, Denise. Muy interesante. ¿Hay alguien más? Bueno, yo aporto un poquito allí, y por eso me llamó la atención, porque yo creo que ese es algo que es muy común entre nosotras y digamos, en el campo del activismo, trabajo organizativo, y es que las organizaciones generalmente no tienen, no desarrollan una autonomía financiera para generar eh, ciertas condiciones para las personas que están haciendo trabajo organizativo. Y digamos que eso es un problema y, por ejemplo, en mi experiencia en el campo nuestro, yo pertenezco a una organización de carácter nacional que tiene, digamos, es como una especie de sombrilla, no es una red, es una organización, pero dentro de ella hay diferentes formas organizativas, procesos y dinámicas organizativas. Y con todo de que es una organización de carácter nacional, tenemos muchas dificultades financieras, ¿no? Por ejemplo, tocando una de las preguntas, una de las cosas a las que no se le dedica ningún recurso es a ese del autocuidado. Y otra cosa que no se piensa con frecuencia es, y que además las organizaciones que financian nos limitan mucho en eso, es cómo se le retribuye a una persona que está dedicando una cantidad de tiempo a hacer trabajo organizativo y activismo, cómo se le retribuye para que efectivamente se pueda dedicar a hacer ese trabajo. Esos son aspectos siempre muy difíciles y delicados, digamos, más complejos de manejar, que la mayoría de las organizaciones tienen. Y, por ejemplo, la nuestra tiene a veces esa dificultad y yo puedo ver el estrés, la angustia y a veces también el desánimo que eso puede generar en nosotras y el trabajo que hacemos. Sobre todo mucho estrés, ¿no? Nosotras tenemos muchas mujeres cabeza de familia y ellas tienen que responder por su hogar y están en el activismo y uno puede decir esta es su vida y esto es lo que realmente les gustaría hacer, pero no tenemos las condiciones para desarrollar, para generarle condiciones de que pueda dedicar a lo que realmente le gusta hacer. A mí me parece que parte del problema es que precisamente el papel y el lugar que deben jugar y están jugando las mujeres en los procesos organizativos no es tenido en cuenta de la manera que tiene que ser tenido en cuenta. Digamos que nos
nos miramos hacia afuera, queremos resolver una problemática, una situación de salud en una comunidad, una situación de pobreza en una comunidad, una situación de discriminación, por ejemplo, en el campo nuestro, una situación de violación de derechos humanos en muchos sentidos, protección del territorio, etcétera, pero no pensamos hacia adentro en las personas que son parte de nuestro proceso, pero fundamentalmente en las mujeres y el papel tan importante y fundamental que tienen dentro del proceso, pero además no pensamos en la persona como tal. O sea, es una acción de afuera de adentro hacia afuera, pero no hacia adentro. Y yo creo que ese es un componente que le hace falta a las organizaciones fortalecer, es así como trabajamos hacia afuera, y ustedes varias lo han dicho, hay que trabajar hacia adentro. Y no es solo el ejercicio individual que cada quien por su cuenta haga, tiene que ser un ejercicio colectivo y tiene que ser parte integral del proceso político y organizativo de la organización, de la dinámica. Entonces creo que es un poco eso, creo que es también un poco de el sexismo y digamos la falta de claridad que existe, ese tema de cómo nos relacionamos hombres y mujeres y cómo se ha visto a la mujer siempre como una dadora, como una fuerte, como una dura. Nosotras no nos quejamos, nosotras siempre estamos allí para dar, pero no, digamos que es un poco ese nivel de invisibilidad que tenemos las mujeres dentro de los espacios de las dinámicas organizativas, que es lo que habría que superar. Y ahí es donde, digamos, una posición feminista consciente, clara y fuerte, que se puede volver en muchos casos a veces contradictoria internamente, es importante, porque es desde esa perspectiva que efectivamente podemos validar la presencia y, digamos, la humanidad de cada quien dentro del proceso organizativo. Gracias, Charo. Nos quedan 5 minutitos. No sé si Ana quieras decir algo o alguna de las compañeras presentes para ir concluyendo, porque se nos pasó la hora rápido a pesar de que somos pocas. Yo una cosa muy chiquita para lo que pregunta Denise. La experiencia en mi caso es que poco a poco me fui dando cuenta junto con las compañeras con las que participaba que era necesario buscar una forma de sostenibilidad de lo que estaba haciendo del activismo. Creo que muchas empezamos haciendo activismo voluntario y yo creo que a lo largo de la vida lo seguimos haciendo porque el salario que yo afortunadamente recibo, que sí tenemos un apoyo financiero, no es correspondiente a lo que hacemos. O sea, hay una parte de voluntariado que seguimos haciendo y que yo creo que esto es así. Y tiene también su ventaja, porque tiene un valor muy importante. A mí me parece que hay, afortunadamente hoy, Denise, hay diversos fondos de mujeres que apoyan iniciativas, sobre todo, por ejemplo, de jóvenes. Está el Fondo Frida, está, no sé en qué país estás, pero está el Fondo Centroamericano de Apoyo a la Mujer, están otras iniciativas que no ponen como requisito que seas una asociación civil constituida y tal, y que valorizan mucho iniciativas de construcción colectiva, por ejemplo, de jóvenes y esto. Mi recomendación, pues no es recomendación, o sea, es desde mi experiencia, creo que es importante que una vaya ganando espacios para que no tengamos que hacer nuestro voluntariado hasta donde podemos y luego nos tenemos que retirar porque efectivamente tenemos que buscar el sustento. Entonces, eso creo que ayuda. Y lo otro, me parece que es importante que tengamos claro, parte también de la valorización, nos toca trabajar a nosotras subjetivamente, porque a veces no pedimos, porque muchas veces decimos, no, es que la realidad de fulanita es más terrible, entonces mejor yo no. Nos comparamos y tenemos una serie de mecanismos que son parte de esta construcción genérica de desvalorización. Y creo que eso hay que estar muy alertas. Ustedes como jóvenes, digo porque yo ya no estoy tanto, aunque sí de espíritu,
creo que tienen un gran potencial y si tienen recursos que les permita sostener su permanencia, pues se puede potenciar mucho más. Y esa es una forma también de cuidado y de autocuidado. Pero creo que es importante como comentarles del documento, ¿no? Sí, sí, tenemos como parte de este proceso, hemos venido construyendo con este grupo interregional sobre temas de autocuidado y bienestar colectivo, un documento conceptual. Creo que a ustedes les llegó un blog que escribimos en base a ese documento. No nos ha dado tiempo todavía de traducirlo al español el documento completo, como ya quedó la versión final, pero esperamos que con esta discusión, con las discusiones que se den durante el foro, podamos volver a ese documento para enriquecerlo y ya tener una versión en español de la que pueden todavía echar mano y usar para despertar reflexiones en sus lugares de origen y en sus organizaciones, en sus movimientos o personalmente. Como decía Ana, cada vez más también hay más recursos, tanto electrónicos como en escritos sobre este tema, que también esperamos poder poner una lista a disposición de ustedes en la página web pronto, para que puedan también interiorizarse con otras experiencias. Y el tema más teórico también sobre el autocuidado, que también a medida que avanzamos en la práctica vamos construyendo un cuerpo teórico sobre, y la importancia política, ¿no?, y de estos temas para nuestros activismos. Yo les agradezco a todas y todos la participación. Voy a dejar en el chat de preguntas mi correo electrónico por si tienen alguna retroalimentación o alguna otra pregunta durante la semana, y animamos también a que participen y contesten más detalladamente si quieren las preguntas en la página web, en el sitio web del foro donde está la discusión en línea. Que va a durar toda la semana y luego va a durar toda la semana y a cualquier hora, a cualquier momento, y vamos a estar moderando y contestando también a sus inquietudes por esa vía. Yo les agradezco también a Ana y a Charo, mil gracias por este tiempo, voluntario, por cierto, ¿no? Esto es parte de... Así que les agradezco mucho el compartir, siempre es un placer escucharlas y nos estamos viendo pronto. A ver, alguien levantó la mano, Margot. Le voy a dar la palabra a Margot. Sí, gracias, Margot. Sí. Ahora puedes hablar, Margot. Hola, hola. ¿Nos escuchas? ¿Le dan el micrófono? Sí, ya autoricé para que pueda hablar. ¿Margot? ¿Nos puedes escuchar? No la veo, ya se fue, no la veo. Ah, bueno. Bueno, entonces yo creo que nos despedimos y ya les mando un abrazo a todas y nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias, fue un placer. Gracias a ustedes. Chao. Adiós, mujeres. Chao. Adiós, adiós.